Gane con E4. Introducción. Adoptar una nueva apertura es como encontrarse de repente en la jungla, con peligros acechando detrás de cada arbusto. Si nos subimos a un árbol para huir de las serpientes, correremos el riesgo de que un tigre esté allí al acecho. Pero jugar una apertura nueva supone también una experiencia muy refrescante. Ciertamente, al jugar algo nuevo, la atención especial que ponemos en cada jugada a menudo compensa la falta de conocimientos concretos. Si usted tiende a sobreestimar sus posibilidades, entrar en territorio desconocido puede inculcarle una saludable dosis de precaución, es decir, de realismo a su juego. O bien, si está un poco aburrido del juego, enfrentarse a una serie de problemas distintos, lo que los psicólogos llaman retos, probablemente sea lo que necesita para reavivar su interés. He aquí una razón concreta para jugar E4. Se trata de la mejor jugada posible. Bobby Fischer, que conoció un par de cosillas acerca del ajedrez y también acerca de la jungla, pues su libro favorito era Tarzán, declaró, como es bien sabido, que como había demostrado, E4 era la mejor jugada inicial. El gran maestro Bogdan Lalic me explicó en una ocasión de forma más técnica cómo eran las cosas. Cuando Kasparov juega D4 con blancas, no suele ganar contra la defensa eslava. D5, C4, C6. Pero cuando juega E4, normalmente consigue poner en marcha un ataque fortísimo contra la siciliana. Por consiguiente, E4 es la mejor jugada. Cada línea de este nuevo repertorio con E4 ha sido comprobada y puesta en práctica por jugadores del calibre de Kasparov, Adams y Anand. Los sistemas de ataque aquí ofrecidos han derrotado a las negras en muchas partidas magistrales y sin duda continuarán haciéndolo en el futuro. Por otra parte, y a fin de que usted pueda plantear lo antes posible, E4 se ha procurado que la teoría que debe similar se haya reducido a su mínima expresión. Por ejemplo, si prefiere usted la apertura escocesa a la Ruy López, E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, aunque deberá tener en cuenta las tempranas divergencias como D6 o caballo F6, las defensas Philidor y Petrov respectivamente, no tendrá que preocuparse por las numerosas variantes architeóricas que pueden producirse después de alfil b5. Con todo, espero que en un futuro no lejano trate de jugar alfil b5, pues como alguien dijo, nadie puede considerarse un verdadero jugador de ajedrez si no ha jugado la Ruy López con blancas o negras. Naturalmente, cualquiera que decida plantear E4 debe estar preparado para enfrentarse a C5, la defensa siciliana. Los tratamientos posicionales como C3 o caballo F3, caballo C6, alfil B5 no tienen nada de malo, pero estoy convencido de que en los primeros tiempos de su apuesta por E4 debería optar por la aguda caballo F3, peón D4. Esto significa que deberá trabajar más, pero la recompensa que obtendrá por su mayor comprensión ajedrecística será enorme. Las posiciones resultantes ampliarán su sentido de la iniciativa y su imaginación táctica, esenciales ambas para su desarrollo como jugador. No espere entenderlo todo en este libro, o no, al menos en la primera lectura. Después de todo, algunas ideas y jugadas recomendadas en este libro son tan sutiles que han dejado perplejos y derrotado a grandes maestros. No obstante, el solo hecho de familiarizarse con las ideas estratégicas que rigen el ajedrez de alto nivel le permitirá observar que su juego sube de nivel. Permítame desearle buena suerte al embarcarse en su gran aventura con E4, y ha llegado la hora de ponerse en marcha. Neil MacDonald, Gravensen, Kent, junio de 2006. E4, E5. Introducción. La suerte está echada. Para bien o para mal, ha usted jugado la atrevida E4 y su oponente ha respondido E5. No hay vuelta atrás. Un par de siglos de análisis han confirmado que caballo F3 es la mejor jugada. Las blancas atacan el peón de E5 y desarrollan su caballo rey por la casilla más activa. Gambito letón. En este momento, la jugada que puede asustar más es el avance de F5. Su contrario está atacando ya el peón de E4 y parece que su centro va a derrumbarse después de E por F5, E4. ¿A dónde irá entonces el caballo de las blancas? Quizá a estas alturas usted esté pensando que debería haber jugado C4 o tal vez caballo F3. En tales casos, el consejo es que no se deje llevar por el pánico. Si está seguro de que no ha cometido ningún error, debe haber una jugada salvadora, así que siga buscándola. Después de todo, ¿por qué no se juega frecuentemente F5 en el panorama internacional? ¿Acaso su oponente tiene una carta en la manga que Kasparov, Topalov ni ningún otro gran jugador se le había ocurrido? Los practicantes del gambito letón y otros gambitos cuentan con que sus oponentes se queden pasmados, jueguen con insuficiente energía y les entreguen la iniciativa a cambio de nada. Por supuesto, no vamos a pasar por alto las mejores jugadas. Veamos cómo un jugador muy fuerte actúa con blancas. E4, E5, caballo F3, F5. Seguramente se habrá dado cuenta de que las negras invitan al gambito de rey, con un tiempo menos. Así pues, explotemos esa diferencia con caballo por E5. Las negras deben tener ya en cuenta el posible jaque de la dama blanca en H5, que sería la réplica ejecutadora, por ejemplo, a F por E4. Dama F6.
atacando el caballo y disponiéndose a responder a dama h5 con g6, en cuyo caso su ímpetu costaría pieza a las blancas. De todos modos, hay algo sospechoso en el desarrollo de las negras, pues la dama ocupa f6, la casilla ideal para su caballo. Si en lugar de la textual jugasen caballo c6, las blancas tienen una forma de evitar todas las complicaciones y mantener una ventaja clara, d4. No deben dejarse tentar por las líneas caóticas que se derivan de dama h5, g6, caballo por g6, caballo f6, dama h4, caballo f3, dama por e4 jaque, alfil e2, y las negras están peligrosamente retrasadas en desarrollo, sin ningún contraataque a la vista. d4, juego directo y oprimiente, del tipo que las blancas deben adoptar en cualquier apertura. De esta forma, definen a su caballo y abren paso a su alfil del flanco de dama. d6, caballo c4, f por e4, alfil e2. Hay mucho que decir de caballo c3. A primera vista, dama g6 es una buena respuesta para las negras, disponiéndose a reforzar e4 con caballo f6. Por otro lado, en g6, la dama negra está bien situada para atacar el rey blanco una vez que éste esté enrocado en corto. Un enroque, además, problemático, pues alfil e2 entrega el peón de g2 por dama g2. Con la columna f semiabierta, las negras pueden seguir con alfil e7 y enroque. Esto nos permite entender por qué el gambito letón atrae con negras a algunos jugadores. Todo esto, sin embargo, no pasa de ser un espejismo, pues las blancas disponen de una fuerte jugada de ataque. Peón f3. Y después de e por f3, dama por f3, las piezas blancas son las primeras en apoderarse de las líneas abiertas. Si entonces dama por c2, alfil d3 atrapa a la dama y en caso de caballo f6, alfil d3, las blancas asumen el control. La jugada elegida por el ex campeón australiano Gary Lane, alfil e2, constituye un enfoque posicional más sutil, que impide a las negras jugar dama g6, porque alfil h5 ganaría la dama. Esto significa que el caballo negro sigue sin disponer de la casilla f6, por lo que en un solo movimiento el peón de e4 ha perdido dos de los defensores potenciales. Consejo: una buena estrategia se basa en impedir que el oponente realice las jugadas que había planeado.